Hola, bienvenidos a La Manzana Escéptica, un programa promovido por la Sociedad Secular y Humanista del Perú que busca popularizar la ciencia, sus teorías y contenidos en un lenguaje que esté al alcance de todos. Mi nombre es Víctor García Belaunde y les recuerdo que este programa es auspiciado por JB PIC Florida y por Testigo 13 de Javier Ponce. En este programa vamos a hablar sobre la odontología, un tema que hasta ahora no hemos tocado en La Manzana y que es muy importante. Los seguros no suelen cubrir los servicios odontológicos, la gente deja estas cuestiones para último minuto, pero son de suma importancia y están muy relacionados a la calidad de vida que tengan las personas. Para eso hemos traído a una experta en específicamente odontología regenerativa, ¿no? ¿Por qué tenemos que estar parchando, reparando los dientes cuando tal vez podemos crecer dientes nuevos y perfectos, ¿no? Vamos a ver qué promesas nos trae el futuro. Ya tenemos ya acá en cabina a Ángela Quispe Salcedo, que es cirujano dentista egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en estomatología por la Universidad Peruana de los Andes, doctor en ciencias odontológicas con concentración en biología de la pulpa, ya nos explicará qué significa eso, por la Universidad de Niigata, Japón, gracias a una beca del gobierno japonés. Es investigadora postdoctoral a tiempo completo en el Centro de Investigación Craniofacial de la Universidad de Texas, de la Universidad de Nueva York y también del College of Dentistry del Instituto de Biología Oral de la Universidad de Zúrich, ¿no? Bueno, y es docente de pregrado y posgrado también y, bueno, colaboradora de programas de divulgación científica y de popularización de la ciencia. Ángela, bienvenida al programa. Muchas gracias por la invitación. Pocas veces uno se encuentra con un doctor en odontología, ¿no? Así es. De hecho, no somos tan poquitos, pero sí vale la distinción de que los doctores en ciencias odontológicas, pues seremos menos de 10, contados con los dedos de las manos. ¿Cuáles son las principales áreas de investigación de la odontología? Porque normalmente uno piensa en los técnicos odontológicos, ¿no? Pero no en la investigación, ¿no? ¿Cuál es la vanguardia en la investigación actualmente? Claro. De hecho, tú dijiste algo muy importante, de que la odontología se está, en este momento, digamos, se está convirtiendo en una carrera técnica y eso no es cierto, ¿no? Tenemos muchas áreas donde profundizamos en la investigación del sistema estomatognático. Tenemos áreas tan diversas que van desde el estudio de las caries dentales, de la biología de la pulpa, que es el área donde yo me he desarrollado, enfermedad periodontal, tenemos trastornos temporomandibulares, dolor orofacial, cirugía bucomaxilofacial, prótesis, etcétera, ¿no? Son áreas diversas, incluso se van a la parte social, que por ejemplo estudios epidemiológicos en poblaciones sobre enfermedades prevalentes, caries dental, periodontitis, etcétera. ¿Y qué es la pulpa? La pulpa es lo que se le dice comúnmente como el nervio, ¿no? Digamos, cuando vas al dentista y te dice, me está doliendo el diente, le dices al doctor y el doctor te cuenta, no, es que ya le llegó el nervio, ¿no? Entonces, el problema es que no se le da una definición exacta a lo que es la pulpa, siempre se le conoce comúnmente como esto, como el nervio, vamos a sacar el nervio, etc. Esto viene a ser el tejido, un tejido especializado que contiene un gran potencial de regeneración, ¿no? Que defiende, es el tejido más profundo dentro del diente, es un tejido blando, contiene una innumerable cantidad de células, algunas de ellas especializadas, contiene células madre, incluso células inmunes. Es un hueso, ¿no? ¿Tiene médula o no? El diente se considera, es discutible, pero se considera como un órgano. Entonces, este pequeño órgano, ¿no? Está recubierto por dos tejidos. Bueno, un tejido que es completamente duro, que es el esmalte, que es lo blanquito que vemos. Y por dentro, lo que le da el color real al diente, que es la dentina. Y dentro, por debajo de la dentina, encontramos este tejido blando que es tan importante, que es la pulpa dental. Que contiene fibras nerviosas y innumerable cantidad de células, como ya te estaba explicando. Claro, entonces la sensibilidad en los dientes es cuando el aire frío entra por esos poros, porque se ha perdido la capa protectora, ¿no? Digamos que sí, ¿no? O porque hay una retracción de las encías. Hay una retracción de las encías, se deja expuesta superficies que deberían estar siempre cubiertas, entonces
empiezas a sentir cosas que no deberías, ¿no? Como este dolorcito que sientes cuando comes un helado y mascas hielo, que no deberíamos hacer también. No es tan rico mascar el hielo. Es tan rico mascar el hielo, pero a la larga te afecta los dientes. Chupar limón, por ejemplo, ¿no? Es malísimo, ¿no? Sí, Eso es malísimo. Y sí, de hecho, el diente, la dentina, que es el cuerpo del diente, tiene estructura tubular. Entonces, por ahí pueden pasar no solamente bacterias, sino también ayuda a que tú sientas la sensibilidad dentinaria, que le decimos nosotros como término médico. Entonces, ¿cuáles son las enfermedades dentales más comunes? La caries dental es la enfermedad que tenemos la más prevalente en el país, ¿no? Lamentablemente, seguida de la enfermedad periodontal, que es la enfermedad, bueno, la caries creo que ya todo el mundo tiene una idea, pero lo que es la enfermedad periodontal es la enfermedad de las encías que ha progresado y que ha dañado los tejidos de soporte del diente. ¿Quiénes soportan el diente? No está solamente ahí sujetado con las encías, sino tenemos un hueso de soporte, tenemos ligamento, que son fibras que unen la raíz, el cemento, por ejemplo, que es un tejido muy específico que cubre la raíz del diente y donde se unen las fibras que van finalmente al hueso, ¿no? Es todo un sistema, entonces es mucho más complicado de lo que parece, ¿no? Que no le prestamos atención. Porque es la unión entre dos huesos, ¿no? El diente es un... El diente sí es un tejido, claro, está compuesto de tejidos duros y el hueso de soporte, el hueso alveolar. ¿Y tiene alguna... no es una articulación, pero tiene algo de movilidad, ¿no? Por supuesto que tiene movilidad, porque si fuera rígido nosotros no podríamos masticar correctamente, ¿no? Se rompería. Pero eso es la función de las fibras periodontales o del ligamento periodontal, que es lo que le da cierta flexibilidad, ¿no?, al diente. Las caries es la enfermedad, digamos, más común, ¿no? Enfermedad bucal. Entonces, ¿cómo surgen? O sea, ¿es una infección bacteriana? ¿Qué la genera? Es una enfermedad infecciosa y transmisible. Está, obviamente, los factores etiológicos, ¿no?, los causantes de la caries dental, es los microorganismos, la dieta y el huésped, ¿no? Estos tres factores confluyen para que se pueda presentar el inicio de una lesión por caries dental. Pero la causa en sí es el desbalance que existe entre dos procesos que pasan simultáneamente en la boca, que es la desmineralización y la remineralización. Te explico así en sencillo. La desmineralización se produce por la acción de los microorganismos sobre la comida que ingerimos diariamente, ¿verdad? Producen ácidos y esos ácidos en el tiempo van a ir desmineralizando o erosionando la superficie de los dientes. Y por el contrario, la saliva tiene minerales, fosfatos y calcio, que van a contrarrestar este proceso de desmineralización. Cuando existe un desbalance en este equilibrio que está en nuestras bocas, lo que pasa es que va a haber más desmineralización, van a haber más ácidos y eso produce mucha más erosión y finalmente se establece la lesión de caries y va progresando y si no se atiende a tiempo, lamentablemente empezamos a sentir dolor. Y si ya empezamos a sentir dolor y no le hacemos caso porque el dolor se va, continúa y se agrava la lesión y finalmente llega a perforar, digamos así, hasta la parte final, la parte más céntrica del diente, que es el nervio y la pulpa dental, ¿no? Entonces hay una desmineralización por el ambiente bucal. Sí. Y esa es aprovechada por las bacterias para alimentarse del diente. Sí, digamos de cierta manera. De la comida, de los residuos. En esas partes del claro, diente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Que eso se da en la televisión, en todos lados, ¿no? Tenemos que cepillarnos los dientes 3 veces al día, usar nuestros enjuagatorios. Obviamente hay personas que tienen mayor riesgo de caries dental, ¿no? De repente no producen tanta saliva o la saliva no tiene tanto componente mineral que puedan frenar la desmineralización, ¿no? Pero la saliva sí es un componente importante para evitar las caries, ¿no? Porque por supuesto. Cuando tienes los dientes muy secos, sí, es más fácil que por crezcan. Por supuesto que sí, que pase en los ancianos, ¿no? De repente el flujo salival va disminuyendo o por enfermedades autoinmunes también disminuye el flujo de saliva y eso... Hay que tener la boca cerrada, ¿no? Para que no se seque. Sí. Es interesante que puedan haber esas enfermedades y que depende de una interacción de varias cosas, ¿no? Porque a veces puedes tener mala dieta, pero si tienes buena higiene bucal, no te sale caries. Si tienes mala higiene bucal, pero una buena dieta, ¿no? Entonces se requieren de varios... Claro. Es una enfermedad multifactorial, ¿no? Y los tratamientos son básicamente... restauradores. Hacer un hueco, retirar la caries y tapar, ¿no? No hemos evolucionado
mucho, digamos, en las últimas décadas, ¿no? Desde siempre, ¿no? Si te pones a ver los hallazgos prehistóricos, siempre vas a ver que alguien puso un metal o algo, ¿no? Desde mucho tiempo atrás, ¿no? Y hemos pasado por la amalgama dental, que ya prácticamente está en desuso. Ahora tenemos las resinas compuestas y... Claro, eso era porque desgastaba, era más fuerte que el diente, desgastaba el diente, ¿no? La amalgama sigue siendo mucho más fuerte, ¿no? Comparado con las resinas, pero las resinas son estéticas y ahora se le está dando nuevas propiedades mecánicas que ayudan mucho para la masticación, ¿no? Que no se rompan fácilmente, digámoslo así. Pero sigue siendo una odontología restauradora, que no estamos... promoviendo la reparación natural del diente, ¿no? Esto es algo que queremos lograr, que viene el tema inicial, que es la odontología regenerativa, ¿no? Bueno, pero unos ya no ponen dientes de oro, porque antes te podían arrancar los dientes. Ya no. Y aparte que es súper antiestético, completamente, y los pacientes ya no quieren algo que se vea diferente del tono de su diente, ¿no? Claro. Hay tanta publicidad por tener los dientes perfectos, los dientes cada vez más blancos, ¿no? Y que nos olvidamos a veces de la salud del paciente. Nos vamos más por la estética que por la parte funcional. Y esta reconstrucción estética que a veces se hace para evitar ortodoncia, puede ser complicada, ¿no? Es complicado, claro. Porque la raíz mantiene la orientación inadecuada. Exactamente. Pero el diente aparentemente está recto. Exactamente. El diente aparentemente está recto, pero por el fondo, el trasfondo no está solucionado, ¿no? Claro. Obviamente una restauración estética solamente te va a corregir las formas, pero no el problema de fondo, que es la malposición dentaria. Entonces, este tema de parchar las caries es un poco como la invención de la rueda, ¿no? A alguien se le ocurrió y permanece, no hay un cambio. ¿Cuándo podemos esperar un cambio en el que ya te arranques el diente parchado y que crezca uno nuevo, ¿no? No tanto así, pero en realidad ya se está trabajando mucho en esto, ¿no? La odontología regenerativa tiene por objetivo idear o establecer tratamientos clínicos que vayan más allá de lo convencional, que es decir, a partir de las células de tu propio diente, con la participación, añadiendo biomateriales y otros componentes subcelulares, por ejemplo, factores de crecimiento, entre otras biomoléculas bioactivas, que pueden hacer que se formen nuevos tejidos a partir de tus propias células, y esto pueda eliminar a largo plazo los tratamientos convencionales, ¿no? Ya no vamos a hacer una restauración, sino tratar de poner nuestros propios tejidos. Obviamente va a tomar un poco de tiempo en establecer estas terapias, pero sí se han sentado las bases, especialmente en los últimos 20 años, lo que es el aumento de las investigaciones en biología de la pulpa dental. ¿Por qué? Porque primero tenemos que conocer lo que queremos cambiar, ¿no? Queremos cambiar los tratamientos restauradores, pero primero tenemos que conocer el tejido que nosotros queremos reponer, ¿no? Y para conocerlo tenemos que ir a las bases, ¿no? A conocer sus fundamentos biológicos, cómo funcionan las células de la pulpa dental, por ejemplo, y cómo, entendiéndolo, vamos a poder elaborar nuevas terapias. O sea, ¿qué es lo último en investigación en cuestión de regeneración? La endodoncia regenerativa. Sí. Justamente tu área de investigación, sí, ¿no? Sí. He trabajado en modelos de animales, haciendo endodoncia regenerativa en cierta forma, dentro de lo posible, ¿no? Trabajar en molares de ratones o de ratas no es tan fácil. Son dientes muy pequeños. Son dientes muy pequeños, microscopio endodóntico, a veces con lunas de aumento que se utilizan para trabajar estética dental, también se puede hacer. Ya uno va agarrando la práctica, ¿no? Sí, ¿le han hecho endodoncia a una rata? O Ratas se pueden hacer endodoncias. Personalmente no lo he hecho, he trabajado con cavidades y verificando la efectividad de ciertos materiales. He trabajado con sustancias antibióticas para ver si pueden desinfectar las bacterias prevalentes en estas lesiones profundas. Y a largo plazo se ha visto que sí, hay ciertas combinaciones antibióticas que las desinfectan y promueven una reparación natural del tejido, ¿no? En cuanto a la endodoncia regenerativa, es tratar de que se refuerce la raíz por dentro, ¿no? Y que trate de crecer un tejido parecido a la pulpa, ¿no? El término regenerativo es discutible, ¿no? Porque regeneración implica que sea el mismo tejido que has perdido, ¿no? Esto es bastante difícil, ¿no? Si tú pierdes las células que forman parte de este tejido, puedes inducir de cierta manera que sean células parecidas, ¿no? Células tipo. Tomas células de
otra pulpa y la insertan en la pulpa. Células, digamos que células que pueden haber sobrevivido a la infección, que están allí, células con potencial de células madre, que pueden, bajo ciertas condiciones ideales, pueden proliferar, ¿no? Y luego, después de esa proliferación, diferenciarse en los tipos de células que tenemos en la pulpa, que son, por ejemplo, los odontoblastos, ¿no? O podemos generar incluso fibras nerviosas de la... Sí, porque de eso se trata, ¿no? Normalmente uno pierde el nervio y le tienen que hacer una endodoncia porque llega un punto que la infección no se puede parar, ¿no? Entonces, ¿cuál es el punto en que el punto de no retorno? Porque se dice, bueno, está llegando al nervio, ¿no? Ya llegó al nervio, te va a doler un poco, pero todavía no ha muerto, lo podemos tapar, ¿no? Claro. Pero a veces lo tapan y de ahí resulta que ahí muere, ¿no? Entonces, ¿cómo uno sabe qué tanto puede aguantar el nervio, no? Bueno, hasta cuando ya no duele. Cuando ya te dejó de doler, significa que ya has perdido toda vitalidad, ¿no? Entras en un estado de necrosis. Para que la pieza dental se diagnostique como necrosis total, tiene que haber pasado un proceso bastante prolongado. El tiempo es un factor etiológico modulador de las caries dentales. Entonces, es una enfermedad progresiva, ¿no? Como mencionaba al principio. Y una vez que te afecta el nervio, digamos, la pulpa dental como un todo se va a defender como puede, va a tratar de focalizar la infección. Sin embargo, si es que ya sus células de defensa, los odontoblastos de primera generación, los diferenciados, etcétera, ya no pueden contener esta infección, lamentablemente progresa, ¿no? Y se va perdiendo progresivamente la vitalidad de la pulpa hasta que ya hay un punto de no retorno. Te empiezas a ver que hay una infección y aumenta y aumenta. Claro. Entonces en ese momento ya desesperadamente uno va al odontólogo y no hay mucho que podamos hacer. Arrancar la muela. Lo que se ha venido haciendo hace siglos, ¿no? ¿Y qué problemas específicos? O sea, ¿qué asuntos quisieras investigar? O sea, si yo te doy un cheque ahorita en blanco, ¿no? Y te digo, ya, lo puedes gastar en lo que quieras, como hacen en Science Friday, ¿no? Que tiene, claro. ¿no? Si me dieras un cheque en blanco, me quedas corto. No, cheque en blanco, ¿no? O sea, ¿qué 2 o 3 problemas piensas que son medulares a entender en la odontología para generar un paso de regeneración, donde ya no se esté parchando dientes como se parchan llantas? Entender la genética, ¿no? Así como cada parte de nuestro cuerpo, digamos, que está codificado, ¿no? La formación del diente también está codificado por una secuencia específica de genes, ¿no? Si a mí me dieras, no sé, $5 millones, ¿no? Que es más o menos las grants, los financiamientos de Estados Unidos, no sé, yo creo que me centraría en estudiar cómo crear una raíz. Creando una raíz, evitas a largo plazo, bueno, no evitas, ¿no? Sino que facilitas terapias alternativas a lo que tenemos comúnmente ahora conocido como los implantes dentales, ¿no? También, ¿no? Si yo puedo crear una raíz en una placa de laboratorio y lo puedo insertar, como ya se ha hecho, eso es un gran logro, que puedas crear una raíz con todos sus tejidos. Pero no sabemos exactamente qué tipo de genes son los que participan en la modelación de la raíz, ¿no? En la morfología de la raíz. Entonces, si nosotros descubrimos ese rompecabezas, ¿no? Allá, este gen o esta proteína se enlaza con esta y así sucesivamente, ¿no? Vamos a descubrir el mapa por el cual vamos a decir, ya una raíz, para hacer una raíz necesitamos reunir estas condiciones. Pero estamos muy lejos de saber. ¿Qué tanto? O sea, ¿cuándo yo puedo ir al dentista y decir que me cambie todos estos dientes parchados? Esa parte es mucho más fácil decir vamos a eliminar la endodoncia y vamos a trabajar terapias regenerativas porque solamente estamos tratando de pulpa dental y es un solo tejido. Porque no hay terapia regenerativa actualmente, ¿o sí? En Perú se hace parcialmente, yo diría casi experimentalmente, terapias regenerativas. En los últimos 5 años ha habido un aumento, pero con los especialistas de endodoncia. Claro. ¿No? Es muy importante acudir a un especialista, ¿no? en cierta área para garantizar tu tratamiento, obviamente. Y ellos son los que están metiéndose en el campo de odontología regenerativa, pero no tenemos, digamos, que un protocolo establecido, por lo menos en Perú. En Estados Unidos sí. Porque yo supongo que hay personas que han perdido algunos dientes, algunas piezas, y están pensando, bueno, espero un poco más a que aparezca o
o me entornillo. No. Por lo que te decía de los implantes. Si faltan 10, 20 años, bueno, ya, ¿no? No, falta mucho para eso, falta mucho, ¿no? Sí se han creado pequeñas raíces en laboratorio, hay ciertos grupos, no son muchos, serán 5 en todo el mundo que trabajan esto, pero es mucho más fácil, como te digo, pensar de que vamos a tener biomateriales que sean mucho más compatibles que las resinas compuestas de acá a unos 10 años, o que la endodoncia como tratamiento convencional, donde sacamos la pulpa dental y lo rellenamos con gutapercha, ¿no? Digamos, eso va a cambiar. Es mucho más sencillo pensar así, que pensar que vamos a tener un diente de nuevo y lo vamos a poner vamos a hacer un huequito en el hueso y lo vamos a poner. Eso es mucho más lejano. Yo supongo todavía que también habrán prioridades, digamos, en dónde se invierte la investigación, ¿no? Sí. Tal vez hay prioridades en enfermedades como el cáncer. Por supuesto, también. Que como la el cáncer, ¿no? hay mucho apoyo para la investigación en cáncer, cáncer oral. Se piensa que en 10 años puede aparecer la cura para muchos cánceres, ¿no? Sí. Y ya hay muchos cánceres. Es que ha habido mucha investigación básica en torno al cáncer, ¿no? Entonces, para desaparecer... Que no ha habido, pues, el mismo interés en la ortodoncia, donde normalmente no son enfermedades mortales, ¿no? Claro, odontología no tiene enfermedades que sean mortales, a menos que tengas un gran absceso que te complique la vida, ¿no? Sí, mortal es por eso que la psicología no avanza. Aunque también se suicida, ¿no? Claro. Aunque también se suicidan. Bueno, Ángela, no sé si te pueden seguir a una página que recomiendes. Bueno, sí, tenemos con un grupo de odontólogos entusiastas por las ciencias básicas una página bastante pequeña de divulgación científica que está orientada a nuestros chicos de pregrado, ¿no? Es Biología Oral y Ciencias Básicas Aplicadas Perú, luego están en Facebook, ponemos artículos relacionados a ciencias odontológicas. Bueno, los que puedan seguirnos siempre son bienvenidos. Ya me voy a meter a seguirte ahí, está muy interesante. Bueno, estuvimos con Ángela Quispe, ella es doctora en odontología. Nos ha explicado, digamos, en general cuáles son los problemas centrales de la odontología y también sobre la última tecnología en regeneración, ¿no? En la regeneración de la raíz. Está específicamente interesada en cómo regenerar la raíz de los dientes, que puede ser la clave para crecer nuevos dientes y no tener que estar aprovechándolos a cada rato. Bueno, quédense en la manzana escéptica, porque en las siguientes secciones tenemos... bueno, vamos a comenzar ahora con el lado B, con Luis Arbaiza, que nos va a hablar sobre interculturalidad, ¿no? Sobre si los pueblos originarios tienen su propia manera de pensar. Después también vamos a tener el juego trónico y cerramos, para variar, con el byte de la semana sobre un tema fascinante que es los ríos del infierno. Vamos a hablar sobre si existen los ríos del infierno. Parece que tenemos ríos del infierno acá en el Perú. Buenas tardes, estamos ahora una vez más en el lado B. Hoy día vamos a hablar de un tema bastante espinoso y poco conocido, pero es un problema grave en educación y en la visión que tenemos sobre las culturas originarias, entre comillas. Este tema es la interculturalidad, y mi primer encuentro con interculturalidad ocurrió cuando estaba trabajando en el Ministerio de Educación. Estábamos haciendo la currícula de ciencias y vinieron unos emisarios interculturales de una organización del Ministerio a pedirnos que por favor no enseñemos ecosistemas ni esa división clásica de seres bióticos y abióticos, porque para los pueblos originarios las piedras están vivas y no hay que distinguirlas de los seres vivos. Entonces, que saquemos ese contenido de la educación de todos los niños. Esa para mí fue una gran sorpresa, que permanentemente hubiese un ataque al curso de ciencias. Pero luego investigando me di cuenta, o mejor dicho descubrí, documentos en que la interculturalidad y en específico la DIGEIBIR había hecho currículos en que habían sacado por completo los cursos de ciencias. Física, química, biología habían sido vaciados de contenidos y sustituidos por cosmovisiones, supersticiones, etcétera, etcétera. Voy a dar una lista de algunos temas que han sido eliminados, que fueron eliminados de los cursos de ciencias para los pueblos originarios. Cuando digo pueblos originarios estoy hablando de los pueblos que tienen la mala suerte de hablar quechua, aymara, o aguajún, o picto, o quechua-lamistas, o chipivos, conivos, etcétera, etcétera. Por ejemplo, no se les enseña lo que es la evolución, no se les enseña lo que es la fotosíntesis, no se les enseña lo que es el SIDA, la genética, la contaminación por metales. Y fíjense que son temas tan
tan importantes para la realidad que viven muchos pueblos, por ejemplo, masónicos. No se les enseña ni siquiera que la Tierra gira sobre su propio eje, o sea, los movimientos de traslación o cómo se forma el día, la noche, son cosas que no se les va a enseñar. En el año 2018, o sea, ahora me puse a revisar la currícula de una maestría en educación intercultural primaria, porque generalmente la idea es enseñarles primaria nomás a los pueblos originarios. Y una vez más me di cuenta que después de tantos años y de tantas peleas y de tanta controversia sobre este tema, sigue sacándose el curso de ciencias para los pueblos originarios. ¿Y cuáles son los argumentos? Los argumentos son profundamente racistas en realidad. El argumento principal es que la ciencia es un fenómeno occidental y que contaminaría culturalmente a los pueblos originarios. Digo pueblos originarios entre comillas, porque en realidad no existen pueblos originarios. Han pasado 500 años, y no 500 años de caricias ni de cariño, sino 500 años de explotación, de deformación, y de evangelización y de lavado de cerebro y también de explotación económica de los pueblos. Voy a dar un ejemplo relacionado con una entrevista que vamos a hacer luego con genética, de los quechuas lamistas. Los quechuas lamistas son una etnia en la selva que, bueno, hablan quechua y no hablan una lengua, digamos, amazónica. Entonces, uno piensa, bueno, esos son pueblos originarios, no tienen una cultura, etcétera, etcétera. Y cuando uno investiga un poco la historia se da cuenta que en realidad estos pueblos ni siquiera son originarios del Perú. Muchos de ellos son algunas etnias, o sea, se juntaron algunas etnias que venían del Brasil. Tampoco el quechua es original de ellos, o sea, digamos, hace 500 años no hablaban quechua, sino que el sistema para evangelizar de los sacerdotes estaba en quechua y decidieron pues entonces mejor que borren su lengua y adoctrinarlos en esta lengua. Entonces ese es el origen de estos pueblos originarios. Entonces, así como pasa con ellos, que es un caso extremo, con todas las otras pueblos llamados originarios, no tienen nada de originarios, sino que son el producto de haber sido luego arrasados culturalmente durante 500 años y profundamente transformados. Otro ejemplo de ellos es el ejemplo, por ejemplo, de los achánicas, de los campa achánicas que viven, por ejemplo, en Pasco o en Junín. Muchos de esos pueblos han tenido periodos en que han vivido con el terrorismo durante muchos años. Otros grupos han venido a Lima y han vivido más de 10 años. Luego han regresado a ponerse sus trajes originarios y a contar esta historia sobre los pueblos originarios. Entonces, uno siente que ¿por qué tanto encono con estos pueblos originarios en cuanto a su educación? Fijémonos una realidad educativa. En la última prueba PISA, el Perú ha salido penúltimo en la educación científica en el mundo. Claro, cuando uno ve toda la lista de los países, el Perú sale como el número 7, contando desde abajo, no contando desde arriba. Entonces uno dice, bueno, ya no somos los últimos ni los penúltimos, porque fuimos últimos en la prueba anterior, en ciencias. Pero en realidad las diferencias estadísticas no son significativas con los países que nos rodean. Entonces estamos en el grupo de los penúltimos en realidad. Y podríamos ser el penúltimo si no fuera porque hay un país mucho más triste que nosotros, que es República Dominicana, que está realmente muy por abajo de nosotros. Bien, entonces, esa es la realidad del Perú en general, muy mala en ciencias, pero el Perú tiene una gran diferencia campo-ciudad en la educación en ciencias en la escuela. Entonces, bueno, estos pueblos originarios viven en el campo, así que ya solo por eso están todavía mucho más abajo. Y además, todos los pueblos que no hablan la lengua castellana, sino que tienen una lengua materna originaria, están todavía muchísimo peor. Imagina, entonces, pareciera como si no estuvieran suficientemente hundidos estos pueblos, y es necesario sacarles los cursos de ciencias, y no sé qué otra cosa más les sacarán, como para arruinarlos todavía más. Entonces uno se pregunta, ¿de dónde proviene tanta enemistad con la ciencia en estos pueblos? Bueno, hace poco en la Universidad Católica hubo un seminario acerca de cómo piensan los andinos, o sea, cuál es su nociología, cuál es su epistemología, dicen ellos. O sea, y está la idea posmoderna de que los pueblos originarios pues tienen otro cerebro, otra forma de pensar, y distinta al occidental, que hay que respetar, pero en realidad no es una falta de respeto más bien pensar de que ellos no son capaces de pensar como los occidentales, o sea, en forma abstracta o en forma compleja. Voy a dar algunos ejemplos de lo que estoy diciendo. Este curso dictado en la Católica fue dictado por un teólogo llamado Joseph Sterman. El señor ex sacerdote que
que daba estas pautas para sacar los cursos de ciencia, no solo en los pueblos originarios, sino también en cualquier chico mestizo, con la idea pues que la cultura peruana es mestiza, entonces también hay que sacar el curso de ciencias porque contamina occidentalmente nuestra cultura mestiza. Era un ex sacerdote también. Entonces, pareciera como que el viejo enemigo de la ciencia está entrando a tallar acá, y el viejo enemigo ya desde la época del medioevo, que parece no ha terminado, sino que continúa, es la iglesia. Entonces, detrás de esta interculturalidad y este amor por pueblos originarios está realmente el odio a la ciencia y el deseo porque estos pueblos sigan así atrasados. Bien, voy a decir una de las cosas. ¿Cuál es la concepción sobre cómo piensan los pueblos originarios según la interculturalidad? Según los textos que yo estuve leyendo, y según lo que dice el señor, por ejemplo, Joseph Sterman, el hombre quechua, el runa andino, es una persona que tiene un pensamiento concreto, o sea, no abstracto. Según lo que dice Piaget, todos los seres humanos, más o menos a los 12 años, pasamos del pensamiento concreto, o sea, pensar en cosas así físicas, al pensamiento abstracto, en que ya podemos tener ideas que no necesariamente están relacionadas con objetos tangibles. Ya, según ellos, el mundo andino no tiene este pensamiento abstracto, solo concreto, y además básicamente sienten, no piensan. Entonces, esas son ideas en realidad profundamente racistas y que pueden y que son el corazón cubierto y enmascarado, digamos, de estas filosofías, entre comillas, interculturales. Entonces, digamos, la interculturalidad se vende como una especie de abrazar las otras etnias, las otras visiones, las otras formas de pensar el mundo, pero su realidad concreta y sus hechos reales, que son, digamos, un brazo profundo de la discriminación. Y es preocupante que, siendo algo 2018, después de tantos debates y algunos escándalos que hubo en el ministerio, siguen todavía el largo brazo de la Iglesia ahorcando a los pueblos originarios y destruyéndoles su educación. Bueno, ese ha sido el tema de hoy en el lado B. Hola, bienvenidos a La Manzana Escéptica. A propósito del tema anterior, con nuestro entrevistado hablamos de los ecosistemas. Los Juegos Trónicos número 7 van a tratar también de lo mismo. ¿Ok? La pregunta central es ¿quién es el rey de la selva? Muchos tenemos el impulso de responder algo, pero voy a darles las opciones. La primera opción es el león. La segunda opción, el tigre. La tercera opción, ninguna de las anteriores. Esta pregunta, como ya sabemos, se la hice a todos los participantes de La Manzana, incluyéndonos a nuestro invitado, y además finalizando con nuestro ya típico participante, el dado, ¿ok? Para asegurarnos de que el azar tiene una participación también a veces correcta y a veces incorrecta. Ok, como les decía, el primer impulso cuando hablamos del rey de la selva es decir que el león es el rey de la selva. Pero sobre eso tenemos que hacer hincapié en los grandes felinos del África. Hay dos principales felinos, el león y el tigre. El león defiende su territorio mientras las leonas cazan. Hasta ahí podríamos decir que el león tiene una vida de rey, pero alcanza una velocidad pico de 80 km por hora, mientras el tigre logra 90 km por hora. El león alcanza un peso máximo de 260 kilos, el tigre lo supera con 360 kilos. Tiene algunas habilidades más, digamos, extra que el león, como saltar hasta 5 metros de altura y 10 metros de largo, lo cual no puede ser alcanzado por el león. Así que solamente considerando a los dos principales felinos, no podemos decir de que el león gane, sino el tigre. Pero hay un factor más importante. Como les dije, estamos hablando de este tema producto de los ecosistemas. Y sobre eso quiero hacer una reflexión. Cuando hablamos de la selva es un clima tropical donde los árboles son la constante, mientras que el león no vive en la selva. El león vive en lo que se llama la sabana africana. La sabana es un pastizal con árboles, digamos, distanciados en promedio 100 metros. El tigre, en cambio, sí logra habitar zonas, si bien también en la sabana, zonas que sí son considerados selva. Así que hasta ese punto podemos decir de que el tigre podría ser una de las opciones y en todo caso le gana al león. Pero si vamos a un felino que vive típicamente en la selva, nos tenemos que alejar del África.
y tenemos que llegar a América, sobre todo América del Sur, donde tenemos el mayor felino del grupo del género Panthera que vive en América. Y aquí estamos hablando del otorongo o jaguar. Como les dije, es el tercer felino más grande del mundo, es el número 1 en América, típicamente vive en el hábitat conocido como selva. Su peso alcanza los 150 kilos, que es aproximadamente lo que pesa una leona. Es lo que se llama superdepredador. ¿Qué quiere decir esto? Que un superdepredador no tiene depredadores, depredadores naturales al menos. En el Perú, el jaguar o el otorongo se ubica en los bosques tropicales, sobre todo al norte, en la costa norte, en la zona de Tumbes, y llega hasta el Ecuador. Y caza caimanes, anacondas adultas, tortugas, tapires y muchas otras especies. Estos son felinos, mientras que también podríamos analizar que el rey de la selva podría no ser un superdepredador. Por ejemplo, podemos considerar que los insectos, por un tema de cantidad, sobrepasa de lejos el reino que podríamos decir tiene el jaguar. Por ejemplo, el 60% de los insectos que habitan la selva no están catalogados. Por otro lado, podemos usar los insectos más mortales. En este caso, tendríamos que hablar de los zancudos o mosquitos. Hay más de 2.500 especies de mosquitos y son causantes de 725.000 muertes de personas, de seres humanos, cada año. Los humanos solamente matamos 475.000 otros seres humanos, así que nos ganan y de lejos. Solamente por la malaria, 600.000 personas mueren cada año. Y dentro de las enfermedades que los mosquitos transmiten está la malaria, el Zika, la fiebre amarilla, la fiebre chikungunya, la fiebre del Nilo, etc. Y además, la mayoría de los mosquitos no molestan al ser humano. De hecho, solamente el 6% de las especies pican al ser humano y solamente las hembras, porque es la forma como alimentan y nutren a sus huevos. ¿Ok? Así que en este sentido, podríamos decir que los zancudos superan en cantidad de muertes a cualquier otro depredador. Y de hecho, en el mundo son los que más muertes originan. Pero hablemos ahora de la cantidad, el número. En el mundo, los insectos que más número tienen son las hormigas. Luego vienen las termitas. Pero las hormigas son insectos sociales, así como lo son las abejas y las avispas. ¿Esto qué quiere decir? De que tienen comportamiento social, de que interactúan entre ellas y han colonizado casi todo el mundo. Digo casi porque los únicos lugares en donde no están presentes las hormigas son la Antártida y algunas pocas islas volcánicas remotas, que digamos por su origen las hormigas no han llegado a este lugar. Pero hay entre 1.000 billones y 10.000 billones de hormigas, lo cual estamos hablando que es entre el 15 al 25% de la biomasa de animales terrestres. Entonces, por cantidad y por biomasa, las hormigas son las cuales de lejos ganan en el reino animal. Además, las hormigas comen plantas, comen carne, viven entre 4 a 12 años, se comunican por feromonas, por producto de las antenas. Además, pueden cargar hasta 50 veces su peso. Y esto es algo increíble y no tiene comparación en el mundo animal, porque es como si un ser humano pudiese cargar 3 toneladas, 3.000 kilogramos. Es algo inimaginable. La colonia más grande de hormigas, y eso es algo muy interesante, se encontró en el año 2002 y abarca desde el norte de Italia hasta España. Estamos hablando de una mega colonia de miles de kilómetros de diámetro. Además, son las que tienen el cerebro más grande en proporción a su altura, a su talla, y son más de 20.000 especies que se reconocen como hormigas, que van desde un tamaño del 0.8 milímetros hasta 3 centímetros de largo. Son los únicos mamíferos que aprenden interactivamente. ¿Esto qué quiere decir? De que en parejas una hormiga le enseña a la otra. Más o menos lo que viene a ser un maestro Jedi con su Padawan, que comienzan a enseñarse las cosas que tienen que hacer en favor de la colonia. Además,
Las hormigas conocen la agricultura, dado que en algunas colonias comienzan digamos, cultivar ciertas especies de hongos para alimentarse. Además, ordeñan ciertos pulgones que logran capturar y algunas especies tejen nidos que se ubican en la cumbre de algunos árboles, ¿no? Y además, eso es algo muy conocido, pero es algo cierto, que las hormigas utilizan ciertas herramientas, por ejemplo, hacen balsas con hojas para cruzar determinados, alguna aglomeración de agua. Y como tarea, les quiero dejar que investiguemos sobre, primero, las hormigas vampiro, que son hormigas que comienzan a alimentarse de otras, y las hormigas esclavizadoras, que son hormigas que capturan otras especies para que trabajen para ellas. Así que muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Tengo que decir que, como en otras ocasiones, el dado tiene una racha ganadora, le acertó a la opción ninguna de las anteriores, porque, digamos, el león está descartado. Podríamos decir que el tigre es posible uno de los reyes de la selva. Víctor y Paola le acertaron. Luis acertó, por supuesto, diciendo que ninguna de las anteriores, producto quizás del lado B y del escepticismo, inclusive de sus compañeros aquí en el programa. Y eso ha sido el reto trónico de esta edición. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. ¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Paola Larrauri y soy del programa Science Bites. El día de hoy voy a hablar sobre el río hirviente de la Amazonía, que es un espectáculo, un fenómeno geotérmico bastante impresionante y hasta la fecha podría ser único en nuestro país. Bueno, en Huánuco se alberga justamente este río. Es un río bastante extenso, de unos 6.24 kilómetros aproximadamente, pero lo más impresionante es de que incluye grandes extensiones de agua caliente, luego que se puede intercalar con secciones de agua fría y nuevamente se vuelve a calentar. ¿Cómo descubren este río? De hecho, se tiene poca información al respecto, más o menos hace unos 70 años que se descubre, y esto gracias a que en las expediciones que se realizaron en los años 20, con la intervención de algunos geólogos americanos que tenían mucho interés de encontrar petróleo en la Amazonía, se empiezan a hacer algunas inspecciones aéreas y se encuentran regiones en las cuales también está implicado este río. Pero cuando se hace las inspecciones ya en tierra, descubren de que su origen no era volcánico. La mayoría de fuentes termales o de ríos hirvientes en el mundo tienen un origen volcánico. Sin embargo, este está bastante alejado de una fuente volcánica, más o menos unos 700 kilómetros. Pero estos datos fueron apareciendo a medida que se empezó a hacer investigación. Ahora, la mayor cantidad de información que existe sobre este río, que en la lengua local se le llama Xanay-Timpixca, que significa río calentado por el sol, se obtuvo gracias a un geólogo peruano llamado Andrés Russo, el cual ella desde chico estudiaba en Estados Unidos y empezó a hacer todos sus estudios de especialización en geología. Pero esto empieza como un tema más anecdótico en la familia, ya que cuando él venía al Perú esporádicamente y se reunía con su familia, empezaron a comentar sobre la existencia de este río, que era bastante inusual e impresionante. Para él, con sus estudios y todo el conocimiento que ya manejaba, era ridículo o demasiado ilusorio hablar de un río que sea tan caliente, pero que no tenga una fuente volcánica. Entonces decide conversar más con sus parientes y entre ellos está una de sus tías que le dice que ella de hecho sí había viajado a este lugar que se encontraba entre Pucallpa y Huánuco. Entonces con ello él decide también viajar y gestionó unos temas con su universidad y obtuvo una beca de la National Geographic. Y desde el 2011 Andrés ha estado viajando anualmente para poder realizar investigación, tomar muestras y poder desentrañar un poco cuál es el misterio que encierra este río.
Cuando él llega, de hecho sí, se queda bastante impresionado porque empieza a tomar las temperaturas y este río aproximadamente llega a los 86 grados centígrados. Bajo esa temperatura todos sabemos que desde los 47 grados más o menos el agua ya empieza a doler si uno se expone a esas temperaturas. Entonces ya entrevistando a toda la zona, la gente que vive en los alrededores, se dio cuenta que incluso el agua es potable, que tiene un sabor agradable, lo cual difiere mucho de los ríos hirvientes de otras localizaciones del mundo, ya que normalmente, como tienen una fuente volcánica, tienen una gran cantidad de metales o azufre, por ejemplo, que le dan un olor característico y un sabor también que no lo hace potable. Entonces, él empieza a tomar muestras y conversando con el chamán, que de hecho está a cargo de una comunidad que vive muy cerca, que se llama Mayantuyacu, se da cuenta que la gente ya tenía una convivencia bastante entrañable con el río porque tomaban agua caliente de ahí mismo o también a veces servían sus alimentos. Por ejemplo, si yo tomara esta manzana podría cocerla como si la estuviera hirviendo en una olla, porque como les digo, la temperatura que alcanza este río es de casi 90 grados. Bueno, desde entonces Andrés vuelve cada año para tomar una serie de muestras, entre ellas muestras bacterianas, ya que en esas zonas que tienen temperaturas bastante extremas se ubican algunos microorganismos que son llamados extremófilos. Estas bacterias que él ha logrado secuenciar ya a la fecha son nuevas especies porque se ha visto que no habitan en ningún otro lugar del planeta, así que incluso las condiciones o los ecosistemas microbianos que se generan en este ecosistema son bastante particulares. Hasta la fecha la investigación continúa, él está desarrollando su tesis de doctorado, si no me equivoco, con todas las muestras que han logrado obtener tanto del agua, a las cuales se han hecho una serie de test bioquímicos y también microbiológicos, pero aún sigue el misterio, ¿no? Para explicar realmente por qué las aguas de este río son tan calientes. Porque si bien el nombre Yanaytimpishka, que mencioné hace unos instantes, hace referencia a que este río es calentado por el sol, en realidad eso no es lo que ocurre, sino que debe haber algún tipo de fuente termal bastante poderosa, pero que no es de origen volcánico para poder mantener sus aguas a esa temperatura. De hecho, hace un mes aproximadamente tuve la oportunidad de viajar a este lugar, sobre todo cuando anochece. La baja temperatura permite la condensación, hay mucha niebla y también es imposible acercarse mucho a las rocas, incluso porque es súper caliente. Bueno, puedes seguir la ruta del caudal del río. Sí, de hecho se va a encontrar con fuentes de agua un poco más fría que sí te permiten bañarte o cruzar algunas zonas donde no hay piedras para poder tener acceso. Si bien existe poca documentación científica al respecto, y eso principalmente lo está liderando Andrés Russo, quien además tiene a cargo un proyecto llamado The Boiling River, que pueden buscar en internet, tiene una página. También Andrés ha dado una charla TED donde comenta todas las implicancias de este descubrimiento que él tuvo, pero de hecho ya había sido reportado por estos geólogos americanos en los años 20, como mencioné. También hay información histórica de mucho antes, que viene desde los tiempos de los españoles, ya que hay varios documentos donde se señala que cuando los españoles invadieron y vinieron en búsqueda del Dorado, que era esta ciudad repleta de oro que ellos querían saquear, los indígenas o los incas les mencionaban de que sí o sí tenían que ir a la Amazonía porque ahí justamente se encontraba el Dorado, pero que también iban a poder obtener un montón de riquezas que no se encontraban generalmente en la sierra. Desde ahí se tienen muchos testimonios de los españoles que comentaban de que pocos sobrevivían porque habían serpientes gigantes que se comían a las personas, pero también hablaban de un río que era tan caliente en el cual si tú te caías te morías cocinado. Y de hecho a la fecha sí, mucha de la gente del entorno ha comentado cómo es el proceso cuando un animal que por N razones cae en el río muere de una manera bastante cruel. Bueno, eso es todo por hoy. Les agradezco por habernos seguido en esta edición. Y si quieren más información al respecto, vamos a colocar el link del byte correspondiente y algunos links en los cuales pueden ahondar sobre algunos detalles sobre este río.